Colegas senadores, senadoras. Presidente, en todo país, cuando un partido, un candidato pierde las elecciones, se va a un retiro, se va a hacer un análisis, se va a cuestionar a lo interno de su partido, a lo interno de su campaña, cuál fue la razón por la que perdió. Probablemente la mayoría ni nos acordamos quién fue el candidato que compitió con Barack Obama cuando ganó la presidencia. Aquí sucede todo lo contrario. Pierden unas elecciones y a veces uno se pregunta, ¿y es que no han pasado las elecciones o que se le olvidó que las elecciones pasaron? ¿O que no recuerdan que en el 2014 no hay elecciones ya? Es increíble lo que pasa con el PPH y el candidato, el ex candidato, expresidente de la República, Hipólito Mejía. Han querido adelantar, han querido sacar al presidente Leonel, que ha estado en sus tareas, y han querido involucrarlo en una serie de cosas porque ya quieren adelantar las elecciones del 2016. Apenas hace 2 meses que el señor presidente Danilo Medina asumió el poder y esta gente no dejan tranquilo a la población, pero además contribuir con su silencio a que el presidente pueda ejecutar su gobierno. Cuando el presidente Leonel dijo que el déficit tenía mucho que ver con el gobierno del PPH, muchos lo tomaron a burla y muchas bocinas del PPH quisieron hasta burlarse del señor presidente. Y es la verdad que tiene mucho que ver con el gobierno del PPH. O si no, ¿a qué se debe que en este año alrededor de 50.000 millones de pesos de ese déficit tienen que ver con el Banco Central, para capitalizar al Banco Central? Producto de la quiebra de los bancos del 2003. Más de 50.000 millones de pesos para la CDEE, producto de los acuerdos de Madrid, también del PPH. Ahí hay más de 100.000 millones de pesos. Lo demás, caída de los ingresos por más de 30.000 millones de pesos, es una crisis mundial. Una inversión en capital, que usted podrá estar de acuerdo o no con ella, pero están ahí las obras. Obras demandadas por la sociedad, obras importantes, y que en el 2011 el Fondo Monetario Internacional no permitió que se hicieran, pero que la población la estaba demandando desde hace mucho tiempo. ¿O acaso no era una necesidad esa autovía del Este, por poner un ejemplo? ¿O más de 20.000 millones de pesos que se invirtieron en asfalto en todo el país, demandado por toda la sociedad? Irresponsablemente, de manera responsable, el presidente de la República hizo esta inversión, pero que estaba en el presupuesto además. El presidente de la República en un momento determinado se vio obligado a congelar los precios de los combustibles porque era una bomba a tiempo, y en un momento determinado tuvo el presidente que asumir la responsabilidad y cargar con más de 4.000 millones de pesos también, que son suma del déficit que tenemos. Solamente en lo que he dicho hay más de 170.000 millones de pesos. Si el PPH no tiene que ver con esto, entonces, ¿quién es que tiene que ver con ello? Porque hacen 7 u 8 años, o 10 años, o lo que sea que firmó ese acuerdo, van a ser 20. Porque la ley de capitalización del Banco Central está planificada para 20 años, lo que quiere decir que todavía 10 años más se va a sentir los efectos de este mal gobierno del PPH. Y con relación a la reforma fiscal, a lo que han estado diciendo, malinformando a la población, que la reforma fiscal es para cubrir el déficit, esto es un error conceptual, un error que lo hacen a propósito. Si tú analizas los gastos básicos del gobierno con un 13% de presión tributaria, no es posible hacer el gobierno que está demandando la sociedad. Esta sociedad exigió un 4% para la educación, son 100.000 millones de pesos. A través de los años hemos llegado a una deuda que el Servicio
es de 74.000 millones de pesos. Se gastan más de 40.000 millones de pesos en la CDE y el año que viene vamos a gastar cerca de 30.000 millones de pesos en el Banco Central. Solamente en esos capítulos, sin mencionar salud pública, seguridad social, Fuerzas Armadas, hay alrededor de 373.000 millones de pesos. Y lo que está planificado recaudar el gobierno sin reforma son 330.000 millones de pesos. ¿De dónde van a salir los demás? Todas las sociedades que se han desarrollado tienen una presión tributaria entre el 24, 25% al 38%. A veces exigimos obra y demandamos de los gobiernos y cuando entonces tenemos que aportar, ahí viene el problema. También esa alta sociedad tiene que contribuir. Están exigiendo que el gobierno no gaste, pero el gobierno gasta en la población. Ellos tienen una cantidad de lujos y una cantidad de gastos en ellos que también deben hacer acopio para que no haya dos países aquí en esta tierra, en esta isla, en este país, que aporten, porque a ellos también les conviene que se mantenga la estabilidad, que se mantenga la macroeconomía, que se mantenga la estabilidad económica. Y cuando el presidente Leonel tuvo que ir en socorro de algunos sectores, lo hizo y todos lo aplaudimos, incluyéndolo a ellos. Y solamente le voy a citar cuando el presidente tuvo que ir en auxilio de la zona franca y desprenderse de más de 1.000 millones de pesos, de dólares, todo el mundo lo aplaudió. Ahora llegó el momento de que también aportemos para que el presidente Danilo haga el gobierno que ha prometido en beneficio de la grande mayoría. Muchas gracias, señor presidente. Lo felicito por esa intervención. Ese iba a ser el tema que yo iba a tocar. Pero está bien. Tiene la palabra Sonia Mateo. Es así como usted dice, me identifico con la misma. Bien, bueno.